Estamos de regreso en tiempos violentos en las pantallas de Vía X. Hablando de la reforma a Carabineros, algo que ha estado ahí, se ha mantenido un poquito alejado de la agenda contingente, pero que es parte de la discusión que se debe llevar en nuestro país. Y tenemos a otro miembro de la unidad consultiva para la reforma a Carabineros, el señor Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Vamos a conversar en instantes con Daniel Johnson. Ahora, respecto de lo que planteaba José Roa, diputada. Sí, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con los ejes de la reforma y que tienen que ver con... Ahí hay consenso transversal. Consenso. Yo quiero volver a el tema de esto que decías tú de las encuestas, porque la metodología, en fin, pero la encuesta CEP, por ejemplo, 2023... establece una confianza en las policías de un 46 y una desconfianza en 51. ¿A qué voy con esto? Que el norte de una reforma en un país democrático debe ser que la ciudadanía confíe en las policías. Y para que confíe están estos ejes, ¿no? Que uno debiera lograr una eficacia en las policías, debiera lograr transparencia en las policías y rendición de cuentas, y que lo hagan dentro del marco de derechos humanos. Si ese es el norte y si hay confianza en Carabineros, la ciudadanía colabora con Carabineros. Y esa es la mejor prueba de que tú estás en una sociedad democrática donde todos los poderes están funcionando y donde la policía tiene mucho más de servicio ligado a la comunidad que de estructura militarizada combatiendo el delito. A eso, esa diferencia quiero hacer. Elizabeth Rodríguez. Yo tengo mis atisbos en relación a la postura de la diputada. Considero que si uno hace un análisis de la desaprobación generalmente de las policías, dice relación a una reacción de la administración de turno. Si tú haces un análisis, las indicaciones del ministerio propiamente tal en la persecución del delito o la sensación de seguridad, eso se replica en la aprobación o desaprobación de Carabineros y no de la institución propiamente tal. Pero perdón, Elisa, hoy día tenemos un gobierno que tiene una baja nivel de aprobación y una alta aprobación de Carabineros. Es que ahí hay una diferencia. El trabajo que ha hecho este gobierno a través y a punta de presión política ha hecho que se tomen medidas en materia de seguridad. Y eso se está viendo reflejado en las calles. Por lo tanto, la percepción de la gente es que Carabineros está haciendo el trabajo y por lo tanto se siente un poco más segura. Esa línea que hay que unir es la que va a determinar si la gente apoya o no apoya a Carabineros. Si lo tratamos como un tema aparte, como un tema determinado a una institución, vamos a siempre tener problemas con la credibilidad, entre comillas, porque a la larga los Carabineros no se mandan solos. Acá hay una institución y hay un ministerio que da la orden y hay un ministerio que toma y determina qué se debe y qué no se debe hacer. Los Carabineros no se mandan solos, Mario. La sujeción civil, en el caso del desfalco, del gran desfalco, como en situaciones más cotidianas, en el que, por ejemplo, se pide información a Carabineros respecto de derechos humanos, hubo problemas para el control del orden público y esa información no aparece de manera transparente, no aparece de manera fluida. ¿Es un problema en Carabineros hoy día? O sea, yo quiero una cuestión previa. O sea, Carabineros es una institución formada por miles, 50, 60 mil, nunca te dan la cifra exacta porque ni siquiera Carabineros la tiene al día, de hombres y mujeres que se sacan la cresta todos los días, trabajan más que nadie, que de verdad, la jornada laboral de 40 horas, yo conversaba con suboficiales, yo tengo el gusto, fíjate que los suboficiales que fueron mis subalternos todavía nos escribimos por WhatsApp, me saludan, etcétera, me ven en la televisión, me echan la talla, ¿no es cierto?, etcétera. Y cuando uno conversa con los suboficiales en la calle te dicen, oye, qué bonito lo de las 40 horas, pues, don Mario. Nosotros estamos 70 horas semanales, 75 horas semanales. Entonces, es una institución de esfuerzo, etcétera, etcétera. Ahora, es un gigante. ¿Hay sujeción al poder civil? Por supuesto. Si tú eliges al alto mando, tú designas a los generales, tú puedes remover un coronel, un comandante, tú puedes disponer lo que la autoridad en el marco que te da la ley estime conveniente, ¿cierto?, para el cumplimiento de la misión de Carabineros. El punto es que ministros del Interior, del gobierno que sea, del de Piñera o del otro, que te diga que no tenía cómo controlarlo, es bien pobre esa explicación. Yo fui subsecretario de investigaciones del gobierno del presidente Piñera. Y a la PDI cuando me decían, queremos comprar esta arma, conforme, muéstrame por qué. Vamos a comprar un helicóptero, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a hacer el programa Frontera Segura, programa grande.
¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Dónde? Quiero ir a verlo, muéstreme. Fui ministro de Defensa, en el ratito que estuve, al DINE, gasto reservado, muéstreme general en qué lo gastó. Quiero las cotizaciones, quiero que me muestre el equipo que compró, quiero verlo en operaciones. Y el general Varela, que hoy día es el jefe del norte, se reía, me decía, perfecto, ministro, le muestro, primera vez que... O sea, vamos a mostrarlo. Quiero ver el dron, quiero ver lo operativo, explíqueme por qué este. Lo mismo con, oiga, la Armada, quiero comprar esto, la Fuerza Aérea, quiero gastar estos 50 millones de dólares en tal cosa. Claro que se puede controlar, lo que pasa es que son tan grandes que te dicen, mire, sí, estoy haciendo esto, después tenéis que verificar que lo está haciendo. Y Carabineros en el tema del robo, porque fue un robo descarado, asqueroso, de miles de millones de pesos, cuando a la institución le falta plata para comprar chalecos blindados, para proteger a su gente. Exacto. Ese robo asqueroso que tiene que ser condenado con toda la fuerza del mundo. Y hay gente que yo conozco ahí, y que están ya confesos, ojalá se pudran en la cárcel. Ese robo tiene que ver también con que el presidente Elwin, el presidente Frey, en un esfuerzo gigantesco, hicieron crecer la institución en la lógica del siglo XX. Creció, 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 pero no había al mismo tiempo las capacidades tecnológicas para funcionar en términos modernos. Y se llevaba todo en Excel. Entonces los sinvergüenzas, los ladrones vestidos de uniforme, por supuesto que se aprovecharon del Excel, y se iba un carabinero a mitad de año y la planilla seguía ganando sueldo hasta final del año. Entonces, también hay que modernizar los procesos. Sí. La Contraloría tiene que tener acceso a las cuentas de todos los servicios públicos. Y en este tipo de instituciones, la Contraloría debería tener acceso, el Contralor Regional, en línea a la cuenta del carabinero, de la prefectura, de la comisaría. Debería tener en línea el informe de cuánto combustible están gastando el Contralor en línea, sin preguntarle a nadie. Ahí tenemos una debilidad de modernización del Estado en general, sí, que apunta a lo puntual de Carabineros. Diputada, perdón, Elizabeth, denme un segundo, es que tengo esperando a Daniel Johnson. Está entretenido el tema. Claro, director ejecutivo de Paz Ciudadana, está muy buena la conversación. Entiendo que nos ha estado escuchando en los últimos minutos Daniel, que es miembro de la Unidad Consultiva y director ejecutivo de Paz Ciudadana. Gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Estabas escuchando en qué punto de la conversación entraste. Me gustaría saber si... La última frase, la verdad, no mucho más. Ya, pero... ok. Bueno, estamos aquí debatiendo, hablando respecto a lo que pasa en Carabineros, hacia qué Carabineros queremos llegar. Si la reforma avanza, no avanza, ¿cómo has visto tú el actuar de esta unidad consultiva? Hablábamos hace instantes con José Roa, y la verdad es que uno desde la vereda de la opinión pública observa poco movimiento. ¿Eso es efectivo o no? A ver, sí, la percepción que tenemos nosotros es que estamos en un proceso de grandes definiciones, pero que falta la capacidad montada en el Ejecutivo para conducir un proceso de reforma como el que las policías necesitan. Yo no sé si se ha hablado de cuáles son las razones de la reforma. Creemos que eso es lo primero. O sea, entender el para qué. Algo escuché de la tuición civil. Efectivamente, la tuición civil es necesaria, pero ¿para cumplir cuál rol? O sea, una cosa es el control administrativo de las acciones que ellos hacen, claro, pero otra cosa es la planificación estratégica de la institución. Es que la institución le tiene que prestar un servicio a la ciudadanía y, por lo tanto, el Estado y el gobierno de turno también tiene que tener las capacidades para poder acompañarla en este tránsito estratégico hacia una policía que preste los servicios de una mejor manera, como se necesita hoy día. Entonces, si pensamos en eso, el proceso de reforma, lo primero que tenemos que dotar es al Ejecutivo también de la capacidad de conducir a la institución y al proceso de reforma en particular. No hay que pensar en una tuición civil desde el operativo, desde dónde van hoy día a ejercer un patrullaje, desde qué comprar o no comprar. En ese día a día es imposible. La cantidad de transacciones que tiene la institución es enorme, o sea, no es pensable que esa sea la forma, claro, sino que es una conducción estratégica, que es totalmente distinta. Sí, y para que eso se logre, necesitamos capacidad. Y para eso necesitamos un nuevo Ministerio de Seguridad. Todo esto se va vinculando. Sí. Y la aprobación del nuevo Ministerio de Seguridad es fundamental, pero es fundamental que tenga las capacidades para conducir este proceso. Sí. Yo sé que José tiene las mejores intenciones, José Roa, en tratar de llevar el proceso adelante, pero no tiene equipo suficiente todavía. Tiene 3 personas, además que en el rol en que está, como un asesor de la ministra, como más bien dependiendo del gabinete de la ministra del Interior, tampoco tiene atribuciones para poder conducir un proceso de reforma con las policías. O sea, necesitamos dar
darle atribuciones distintas y darle un equipo que tenga la capacidad de poder analizar el destino, encontrar antecedentes, conducir estudios, ver los proyectos de ley que son necesarios, los reglamentos, y toda esa capacidad hay que, lamentablemente, hoy día, o sea, lamentablemente no está disponible, y por lo tanto tenemos que montarla para que la conducción de la reforma sea apropiada. Daniel, entonces, tenemos claro que no existe una bala de plata que sea una sola solución para tener la mejor policía o la policía que Chile espera y merece. Uno, esto no es de un día para otro, esto va a requerir de al menos una década de profundo cambio para generar una reforma que esté bien instaurada. Y dos, esto va a trascender por lejos este gobierno. No vamos a llegar a una policía reformada para el centenario de Carabineros 2027. A tu juicio, ¿dónde está el corazón de la reforma? ¿Qué es lo más importante que hay que cambiar en la cultura de Carabineros para que sea así una reforma exitosa? Mira, primero, y quizás en una frase yo diría, hay que transformar a Carabineros en una institución moderna, y eso significa que sea capaz de aprender como institución. Esto en la empresa privada se conoce, una institución que sea abierta al aprendizaje y capaz de aprender. Eso que parece que es fácil decirlo en una frase, sí, es de una dificultad grande. O sea, ¿qué significa eso? Primero, que entienda qué es lo que hace. Que pueda pararse frente a las otras instituciones y evaluar cuál es la mejor acción que genera mayor valor. Por ejemplo, se ha discutido mucho esto de que Carabineros tiene que ejercer una función eminentemente preventiva, la Policía de Investigaciones una función eminentemente investigativa. Eso es una simplificación radical del sistema. Es cierto que ese análisis hay que hacerlo, pero mucho más es cuando Carabineros funciona como un órgano auxiliar del Ministerio Público, cuando Carabineros tiene funciones de patrullaje, pero también de otros controles. Por ejemplo, se ha hablado hasta que los Airbnb deben ser controlados por Carabineros, o qué pasa con el control de la evasión en el Transantiago. Cuando uno vemos cuáles son las cantidades de funciones que tiene, que son más de 200 las que se ha hablado en el fondo, y no nos ponemos de acuerdo en cuáles de esas funciones son las que aportan real valor a la ciudadanía, ¿sí?, y cómo potenciamos esas y otras no. Para poder lograr eso tenemos que hacer que la institución aprenda. Exacto. Que aprenda aquí a evaluar, sí, a que se implementen en forma de programas. Por ejemplo, ¿cuántos delitos previene un patrullaje bien hecho? Por lo tanto, ¿cuánto es el costo de sacar a un carabinero que está patrullando para acompañar a una persona que se hace un alcotest? Si no tenemos esas mediciones, no va a poder aprender. Y si no aprende, no va a poder ir a su mayor grado de efectividad. Exacto. Entonces, eso es lo primero. Como básico, ¿cómo hacemos que Carabineros logre aprender para generar la capacidad de prestar el mayor servicio donde la ciudadanía más lo necesita? Me gustó el enfoque. Lo vamos a seguir debatiendo con nuestros invitados del día de hoy. Daniel Johnson, un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Mauricio, abiertos al aprendizaje. Me imagino que también tiene relación con que si ocurre algo negativo que afecte a algún funcionario o a la institución, sea la institución la primera en decir, sí, nos equivocamos, esto se cambia y se mejora así. Y de pronto uno ve que pasan escándalos y la primera reacción es de defensa institucional. Bueno, yo creo que eso es normal en cualquier institución o grupo humano, ¿no? Lo que son las reacciones corporativas. Y obviamente si existe un diseño institucional que permita también un mayor control, porque estábamos hablando con la diputada Frías, por ejemplo, bueno, ¿cuántos de los ex generales directores de Carabineros están hoy día enfrentando a la justicia por un desfalco multimillonario? Son prácticamente todos, digamos, ¿no?, de los últimos 30 años. Entonces, esa es una situación que da cuenta de que ahí hay un problema de control suficiente y de diseño institucional. Ahora, estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, porque, insisto, tenemos que hacernos cargo también de la realidad, ¿no? O sea, no estamos diseñando instituciones desde cero, ¿no? Y hay ciertas competencias y capacidades que están instaladas y que se han desarrollado. Por ejemplo, siempre se da esta visión. La Policía de Investigaciones es eminentemente investigativa, o sea, básicamente esclarece, ¿no?, un determinado delito, ¿no? Y la Policía de Carabineros de Chile es eminentemente preventiva, o sea, para impedir que esos delitos se concreten, pero resulta que hay unidades especializadas en Carabineros de Chile, las cuales realizan labores investigativas, ¿no?, y que están, insisto, altamente especializadas. El OS5, por ejemplo, yo he sido abogado en causas representando a víctimas de incendios. Bueno, resulta que la mejor unidad en Chile para poder investigar este tipo de eventos es el OS5. El OS9 es una unidad especializada que ha tenido éxitos muy importantes en delitos complejos, ¿no? Por ejemplo, uno de los robos que se produjeron en el aeropuerto. Entonces, en ese contexto, claro, yo creo que hay que articular también esta reforma
reconociendo la capacidad instalada, ¿no?, en determinadas instituciones. Usted no puede simplemente sacar el OS9 y el OS5 y llevarlo a investigaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los desafíos. Yo creo que es verdad. Probablemente el año 2027 no vamos a tener la reforma, pero sí por lo menos debemos tener una hoja de ruta con proyectos de ley y modificaciones que sean a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero también hay otra cosa que acá no se habla, porque resulta de que Carabineros de Chile es una institución grande e importante, pero es un actor de un sistema que es más amplio que el sistema de persecución penal. ¿Cómo se coordina esta institución con el resto de los actores de ese sistema? Eso es clave, ¿no? Porque también si no hay, digamos, un equilibrio respecto de estas instituciones y la posibilidad que puedan desarrollar una labor coordinada en la práctica, ¿no?, entonces la verdad que tampoco esto va a ser muy eficaz para los efectos de poder combatir el delito. Y lo otro también es un diseño institucional, el diseño de una policía jerarquizada, una policía nacional. Esto es bien importante, porque se ha estado abriendo el debate respecto de qué es lo que hacemos a nivel local, ¿no? Prácticamente entregarle a ciertas unidades locales atribuciones que son propias de Carabineros. Yo creo que ese es un grave error, sobre todo en lo que es la realidad de un país que tiene más del 50% de los municipios con causas por corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que eso también son definiciones básicas que tenemos que llegar. Y para finalizar, claro, más allá de lo que dice Mario Desbordes, es verdad, ¿no? O sea, la autoridad formalmente tiene las atribuciones, la autoridad civil, para poder requerir información de Carabineros de Chile. Pero también reconozcamos que muchas veces desde el Congreso se emiten oficios para que informen, se informa escuetamente, ¿no? Bueno, eso tiene que ver más que un tema legal, un tema cultural. ¿Por qué? Porque finalmente no ha existido la posibilidad en nuestra historia que en un debate democrático, ¿no?, donde participa obviamente las policías, podamos definir cuál es su rol y cuál es su diseño institucional. Y yo creo que este paso que se está dando va a generar también una cultura de relación entre las instituciones que va a mejorar también ese diálogo. Importante lo que plantea Mauricio respecto de la irrupción en la conversación de potenciales otras policías municipales o distintas. Hay que recordar que Carabineros nace para subsanar ese problema. Ese problema estaba en 1926 cuando nace Carabineros. Diputada, perdón lo pedestre de lo que voy a instalar, pero ¿de qué sirve hablar de una reforma importante que le va a costar al país miles de millones de dólares, que esto va a generar un cambio muy profundo que se requiere, cuando hoy día tenemos carabineros que no llegan a fin de mes? Tenemos familias de carabineros que tienen que arrendar para pagar, arrendar para vivir cerca de la unidad, no llegan a fin de mes. La remuneración de nuestros carabineros hace que sea poco atractiva la carrera de carabineros. O sea, ¿el alza de las remuneraciones debiese ir de la mano de esta reforma también? ¿Es importante aquello? Yo creo que sí. O sea, yo creo que uno de los elementos de la reforma necesariamente tiene que ver con las condiciones materiales en que viven los carabineros y se enfrentan a su trabajo. Además, con el riesgo que viven, digamos, producto más aún hoy día de lo que es el tipo de delincuencia que se vive. Entonces, mejorar las condiciones de carabineros en términos de remuneraciones, en términos, por ejemplo, cuando tienen que irse ahora a la frontera en el norte, que el norte es mucho más caro, poder que tengan la posibilidad de tener asignaciones, espacios, digamos, para vivir, vivienda, etcétera. Yo creo que eso es clave y eso genera parte con un piso mínimo, ¿no es cierto?, para cumplir con sus tareas. Creo también que es re importante mirar la relación que tiene Carabineros con la autoridad civil. Y quiero volver un poco a lo que decía Mauricio ahí, porque efectivamente hay un aprendizaje que hacer. Carabineros hasta el 2010 no estaba acostumbrado a que nadie lo fiscalizara. La bronca que hubo en ese momento, y que Mauricio fue mi abogado incluso, la bronca que hubo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos era por eso, porque estábamos estableciendo una relación que Carabineros no tenía. Y eso se ha ido ampliando y tiene que ver con el aprendizaje del que hablaba el director exactamente, en que es una institución pública más que debe ser escrutinada por la ciudadanía, que debe estar abierta, digamos, a el propio poder civil, porque cuando uno dice
que un general director, que casi todos han pasado por la justicia, que muchas veces, por lo tanto, de eso no se enteraba el Poder Civil. Entonces estamos diciendo que no hay los canales suficientes para esa fiscalización y escrutinio, que es en beneficio de la ciudadanía. Claro. Porque al final la seguridad significa la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas podamos ejercer todos nuestros derechos. Sin lugar a dudas, nuestra calidad de vida se ve afectada cuando no hay seguridad y eso depende también muchísimo Y de Carabineros. solamente va a agregar un dato, A ver, Eli, Daza. pero es que es atingente. Importante. Fíjense, el tema del Paco Gate, ¿no? este fraude, no fue detectado por la inteligencia de Carabineros, ni por ningún servicio de inteligencia del Estado. Fue un periodista, Mauricio Weibel, el que a través de publicaciones de una investigación que él hizo, lo reveló. Eso también da cuenta de una debilidad institucional que tenemos que corregir. Claro. Sí, De periodista que terminó además siendo espiado, Claro, la operación topógrafo. ni más ni menos. Que Entonces, no sé dónde está el topógrafo. Y ahí eran los dos datos que yo Elizabeth. quería, y ahí eran los dos datos que yo quería otorgar a este panel. Mario recién decía, y lo encuentro loable, de decir, conozco personas acá y ojalá que se sequen en la cárcel, dijiste. que se pudren en la cárcel, dijo Mario. ¿Y sabes qué? Yo, aparte de eso, que devuelvan la plata. Porque es que ese es el tema. Siempre tenemos un conflicto en que sí, van a pagar la pena solo en la cárcel. Y resulta que estamos hablando de un delito gravemente económico, de recursos, pero que muchas veces, por tener intachable conducta anterior, se remite, vamos a determinar cuál es la gradualidad de la pena, se van para la casa y no queda en nada. Y la cuenta de la señora, la prima, la tía se pamoya con mucho dinero. Ya, pero ¡Devuelvan la plata! Habría que Hay hacer que un cambio devolver la profundo a lo que plata. apunta, lo que Sí, apunta pero Elizabeth, hay que ¿no? decir, están casi todos en prisión preventiva. Hay penas altas asignadas porque este no es un delito No, menor. no es un Hay delito un fraude menor. al fisco que tiene penas altísimas. Entonces, está bien porque además se repartieron las platas hacia abajo. Pero yo creo que acá hay que reconocer también la labor de la Fiscalía. Acá ha habido una reacción. O sea, esto no ha quedado impune. Estamos conversando acerca de esto y han existido generales y directores de Carabineros que han tenido que enfrentar la justicia por esto. O sea, el sistema, ¿no?, está funcionando. El tema, por lo menos reactivo, ¿no?, para poder perseguir. La idea es que no es que tengamos esto que no llegue a reaccionar. ocurrir, ¿no?, y que se deteste antes que se produzca Sí, o que hablamos se de la ratifique. reforma a Carabineros en tiempos violentos esta noche. Vamos a una pausa. Regresamos de inmediato a las pantallas de Vía X. No se vayan.